Evangelio de hoy. Miércoles 19 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble se fue a una provincia lejana para recibir un reino y volver. Y llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Mas sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo recibido el reino, mandó llamar a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno negociando. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también serás sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre recio, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio? ¿Qué tomo lo que no puse, y qué ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco? ¿Y yo viniendo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo aquel que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ato y su trasfondo. El pasaje de Lucas nos presenta una parábola, conocida como la de la mina del talento en otras tradiciones, pronunciada por Jesús mientras se acercaba a Jerusalén. En el contexto del evangelista, este relato sirve como una enseñanza sobre la responsabilidad del discípulo, la vigilancia frente a las expectativas equivocadas sobre el reino, y la fidelidad en el uso de los dones recibidos. Antes de entrar en el detalle, conviene situar el tono de la parábola. Jesús habla a una multitud que proyecta en él la idea de un reino político inmediato. La historia, sin embargo, despliega una mirada más honda, teológica y moral, sobre cómo responder a la presencia activa de Dios en la historia humana. La figura del noble que parte, ausencia y expectativa. En la parábola, un hombre noble parte hacia un país lejano para recibir un reino y luego volver. Esa partida crea un espacio de espera, de expectativa y de prueba. La ausencia del Señor no es un abandono sino una oportunidad. El tiempo que transcurre exige que quienes quedan actúen con responsabilidad. La figura del noble remite a la condición humana ante Dios. Él confía, entrega, encomienda, y, mientras tanto,
Nos deja la libertad para obrar. La ausencia, por tanto, no exonera sino que responsabiliza. En la vida de fe hay momentos en los que Dios parece alejarse, o en los que su intervención no es inmediata. Es justamente en ese intersticio donde se revela la calidad de nuestra confianza y la hondura de nuestra fidelidad. La mina entregada a cada uno, singularidad de los dones. El Señor entrega a cada uno una mina, es decir, un don desigualmente repartido según la medida de su voluntad. Aquí hay una doble enseñanza. Por una parte, los dones no se reciben por méritos ni por igual. Por otra, la medida no es el criterio para la responsabilidad. El que recibe una mina tiene la misma obligación moral de hacerla fructificar que el que recibe 10. Esto nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera comparativa, la historia de la salvación no se mide en igualdad de recursos, sino en la respuesta generosa y creativa de cada criatura. La gracia concede capacidades diversas. La libertad humana decide cuánto rinde esa gracia. El riesgo de la expectativa política y la confusión del reino. Algunos oyentes esperaban un Mesías que restaurara un poder político inmediato. Jesús, a través de la parábola, corrige esa expectativa. La mina no es un símbolo de poder temporal sino de servicio fiel. El reino que viene no se reduce a una conquista política. Es una realidad que transforma las estructuras interiores y comunitarias. La parábola no niega el juicio ni la instauración de la justicia, pero sitúa la prioridad en la corresponsabilidad diaria. Por eso, el retorno del Señor y la rendición de cuentas no se realizan en la lógica de la revuelta o la violencia, sino en la lógica del trabajo leal, de la inversión sabia de lo confiado. El que lucró, iniciativa y creatividad en la fidelidad. Los 3 siervos responden de modos distintos. 2 de ellos trabajan la mina y la multiplican. Su actitud es activa, creativa, arriesgada. La parábola celebra esa iniciativa. La fidelidad no es pasividad, es dinamismo. El que hace fructificar lo recibido asume el riesgo de invertir, de jugar su libertad en favor del bien común. Ese riesgo tiene rostro humano. Sacrificar horas, paciencia, ingenio. Aceptar la frustración y la incertidumbre, insistir cuando las ganancias no son inmediatas. Para la vida cristiana, esto significa que la caridad, la justicia, el testimonio y el trabajo bien hecho son formas de multiplicar la presencia de Dios en el mundo. La recompensa, dignidad renovada y mayor responsabilidad. Cuando regresa el Señor, el reconocimiento es explícito, bien, buen siervo. La alabanza no se dirige solo a la ganancia material, sino a la fidelidad encarnada. La recompensa consiste en una dignidad renovada. Mayor autoridad sobre ciudades, mayor confianza del Señor. Y en una mayor responsabilidad. La parábola nos enseña que la fidelidad produce no solo frutos visibles sino también una ampliación de la confianza de Dios hacia nosotros. Ser fiel no es un premio egoísta. La recompensa nos pone al servicio de un bien mayor, con nuevas tareas y exigencias. La lógica del reino es expansiva. La fidelidad multiplica la misión. El siervo vergonzoso, miedo, autojustificación y esterilidad. El tercero cava, esconde la mina y la devuelve sin fruto. Su actitud nace del miedo, de la desconfianza. En la generosidad del Señor y de un cálculo utilitario.
Su explicación revela su horizonte. Teme perder lo poco que tiene. Y prefiere la seguridad estéril a la generosidad arriesgada. La parábola denuncia aquí una enfermedad espiritual. La que convierte la vida en un cálculo de conservación, en una moral de la supervivencia. Esa lógica no solo empobrece al individuo, sino que impide la expansión del bien. La fe que no se arriesga no da fruto. El temor que paraliza ofende al donante, porque presupone una falsedad sobre su carácter. Se piensa que darán golpe, no acogida. El juicio y su lenguaje, restauración y responsabilidad. El juicio que expone la parábola no es mero castigo punitivo sino una restitución de la verdad. Quien fue fiel recibe confianza y quien fue negligente sufre la pérdida de lo que no supo utilizar. El lenguaje del juicio es categórico, pero su fondo es pedagógico. La comunidad no puede sostenerse si algunos esconden los bienes para sí. La parábola muestra, además, que la administración de los bienes divinos tiene consecuencias comunitarias. La salvación se relaciona con la historia concreta. No es un escape individualista, sino una llamada a la transformación frecuente y colectiva. El llamado a la responsabilidad social y comunitaria. Más allá de la dimensión personal, la parábola es un llamado a la vida comunitaria responsable. Cada mina, si se hace fructificar, beneficia a la comunidad. El siervo que acumula sin compartir empobrece al orden social. El que multiplica contribuye al crecimiento común. La ética cristiana, por tanto, no solo contempla la perfección individual sino la justicia relacional. Los talentos y recursos deben servir a la construcción del bien común. Aplicado hoy, esto implica que la fe cristiana exige compromiso con la solidaridad, con la economía justa, con la política cuando es servicio, con la educación que libera y con las estructuras que dignifican. La paradoja del riesgo, perder para ganar. La parábola invita a asumir la paradoja cristiana, pierdo para ganar. Entregar, invertir, arriesgar el propio tiempo y los propios bienes para el bien de los demás es la lógica del reino. El que se aferra a lo propio lo pierde. El que lo entrega con generosidad descubre que la vida se multiplica. Esto no es un cálculo mágico, es una experiencia moral. La generosidad transforma el corazón y crea redes de reciprocidad. La seguridad opaca la esperanza. La audacia en el servicio abre caminos. Jesús nos pide valentía para transformar nuestras inclinaciones egoístas en obras que prolonguen su reino. El retorno inesperado, memoria de la vigilancia. Jesús cierra la parábola con la imagen de un retorno inesperado. Vivir en espera activa es la marca del discípulo. No una espera pasiva, sino una vigilancia responsable. La comunidad cristiana debe formar personas que sepan administrar la mina del don recibido. Que sepan responder con creatividad a los desafíos y que practiquen la solidaridad. La vigilancia no es ansiedad. Es responsabilidad alegre. Debemos meditar sobre nuestras prioridades y preguntarnos cómo hacemos fructificar lo que se nos ha confiado. Amor, tiempo, talento, recursos, influencia. La respuesta a la injusticia, rectitud y proporción. La parábola ofrece, además, una enseñanza sobre la justicia proporcional. No todos reciben lo mismo. Pero la exigencia es la misma, hacer fructificar.
La proporcionalidad no anula la exigencia ética. La fidelidad a lo dado se mide por su fruto, no por la cantidad. Esto exige humildad para aceptar las diferencias. Y grandeza para asumir iguales responsabilidades. La Iglesia y la sociedad deben cultivar una cultura de esfuerzo compartido que no se enrede en comparaciones estériles, sino que motive a cada persona a aportar según su don. La dimensión escatológica, presente y futuro entrelazados. Aunque la parábola se pronuncia en clave de responsabilidad presente, su horizonte es escatológico. La venida del Señor anuncia un juicio y una restitución última. Mas la escatología no desconecta de la historia. Lo que será se forja en el ahora. La esperanza cristiana sostiene la acción ética en el mundo. La promesa futura motiva la inversión actual. Así, la parábola evita dos trampas. La pasividad del que espera sin actuar. Y la secularización del que actúa sin esperanza. La acción responsable, iluminada por la promesa de Dios, es la respuesta madura. La hospitalidad del Señor y la exigencia de confianza. Un rasgo notable es la relación entre la confianza del Señor y la respuesta de sus siervos. Él confía y encomienda, espera obras. La confianza divina es gratuidad que llama a la reciprocidad. El paradigma cristiano no es el dominador que manda. Sin ofrecer, es el Dios que da y confía. Nuestra respuesta ha de respetar esa gratuidad. Agradecer con obras, multiplicar con creatividad. No devolver la dádiva con miserias. La fidelidad es siempre una respuesta a la hospitalidad divina. La dimensión espiritual de la mina, tiempo, gracia, vocación. La mina puede leerse también como símbolo de otros bienes. Tiempo, gracia, vocación, relaciones. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo cultivamos la gracia que recibimos? ¿En la oración y los sacramentos? ¿Cómo desarrollamos la vocación que Dios pone en nosotros? La parábola nos interpela en lo más concreto. No hay don que sea irrelevante para el reino. Cada gesto de servicio reverbera. Por eso, la formación espiritual debe orientar la creatividad hacia obras concretas. Compasión, verdad y justicia. La pregunta de la solidaridad intergeneracional. La confianza que se nos da también trae una responsabilidad hacia las futuras generaciones. Multiplicar la mina es asegurar que el bien no desaparezca con nuestra muerte, sino que se transmita. La ética del reino es intergeneracional. La administración responsable de recursos, talentos y valores asegura que los frutos sirvan a los que vendrán. Esto exige políticas y prácticas que preserven la creación, promuevan la educación y cultiven la memoria de la gratuidad de Dios. La tentación del autojustificante, excusas que revelan la esterilidad. El discurso del siervo, que esconde la mina, muestra cómo las excusas son sintomatológicas. El miedo, la visión errada del Señor y la autosuficiencia moral. Excusarse revela una autoestima frágil que no soporta el riesgo. En la práctica pastoral y personal debemos discernir esas razones que nos paralizan. El miedo al fracaso, la desconfianza en la comunidad. La inclinación a la comodidad. La sanación pasa por asumir la fragilidad y abrirse a la conversión que transforma el temor en obra. La pedagogía eclesial, formar administradores del don. La Iglesia tiene la tarea de formar personas que sepan administrar bien las minas recibidas.
Esto implica acompañamiento, educación en la caridad, entrenamiento para la responsabilidad social y espiritual. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de una formación del corazón que inculque la alegría de dar y la disciplina de trabajar por el bien común. Una comunidad bien formada es una semilla de multiplicación. Produce líderes humildes, servidores creativos y agentes de justicia. La parábola como espejo ético personal. A nivel individual, la parábola nos invita a mirar con honestidad nuestra vida. ¿Qué minas nos han sido confiadas? ¿Cómo las usamos? ¿Qué temores nos paralizan? La invitación es a una contabilidad interior. Que no sea escrutinio obsesivo, sino examen sincero que conduzca a la conversión. La rendición de cuentas final no busca condenar sino restaurar. Por eso es clave la humildad práctica que transforma las excusas en gestos concretos de servicio. La esperanza como fuerza motivadora. La parábola contiene una nota de esperanza. La fidelidad es posible y es reconocida. El reino no es una abstracción sino una realidad que premia la responsabilidad amorosa. Saber que la obra honesta no pasa inadvertida. Sostiene el ánimo en los días de fatiga. La esperanza cristiana se apoya en la promesa de que el bien, sembrado con fidelidad, produce fruto. Eso libera del cálculo mezquino y anima a la generosidad creativa. El dinamismo del reino y la misión personal. La parábola revela, con una claridad sorprendente, que el reino de Dios no es una realidad estática, ni un simple premio reservado para el cielo. Es una realidad viva, dinámica, que avanza y se expande a través de la cooperación humana. Nada en el reino se mantiene inmóvil. Dios confía, permite, delega. Cada siervo es un colaborador en esta expansión. Un agente activo llamado a transformar su entorno. Este dinamismo exige que cada uno reconozca su misión personal. Aquella por la cual fue creado y que solo él puede cumplir. La mina es esa chispa que Dios depositó en lo profundo del alma y que espera ser encendida para iluminar la vida propia y la de otros. Negarse a trabajar esa mina es negarse a desplegar la propia vocación, es renunciar a la belleza escondida en la existencia. La vida cristiana es, por tanto, un viaje continuo hacia la plena realización de ese don interior. Y en cada esfuerzo, en cada intento, aun cuando parezca pequeño, se teje el reino que Dios soñó para la humanidad. La importancia de la perseverancia en medio de la incertidumbre. El tiempo de espera entre la partida y el retorno del Señor. Es un periodo que no ofrece seguridades, donde las circunstancias pueden cambiar, y donde la incertidumbre es parte del proceso. Esta dimensión nos habla de la vida real. No hay caminos lineales, ni éxitos garantizados. Quien trabaja la mina debe perseverar, aun cuando no vea resultados inmediatos. La perseverancia es una virtud silenciosa, muchas veces incomprendida, pero esencial. Se construye en la constancia, en ese empeño paciente que sostiene la esperanza, incluso cuando otros abandonan. La parábola nos recuerda que Dios valora ese esfuerzo continuo, esa fidelidad que actúa aún sin aplausos ni certezas. Es en la perseverancia donde se mide la autenticidad de la fe. Y es en esa lucha diaria donde el corazón se purifica y se fortalece. La mina crece no por impulsos esporádicos, sino por la constancia humilde
de quien cree que la semilla dará fruto a su debido tiempo. El peligro del corazón acomodado y la ilusión de la autosuficiencia. El siervo que escondió la mina no solo tuvo miedo. Tuvo un corazón acomodado, incapaz de sacrificio. Que eligió la comodidad antes que el riesgo. Su decisión revela una actitud muy presente en la vida espiritual. La tentación de la autosuficiencia. Él consideró que lo mejor era no exponerse. No perder, no complicarse. Pero en esa falsa prudencia, su alma se cerró a la posibilidad del crecimiento. La autosuficiencia espiritual funciona como una barrera entre Dios y la persona, haciendo que ésta confíe más en su propio criterio que en la voluntad divina. El siervo prefirió una supuesta seguridad antes que la obediencia activa. La parábola muestra que esta actitud es profundamente estéril. La persona que no se atreve a confiar, que no se entrega, que no trabaja sus dones, termina perdiendo incluso aquello que quería proteger. Dios no castiga por capricho. Simplemente permite que la esterilidad elegida por el corazón se convierta en consecuencia. La vida espiritual no crece en el encierro, sino en la apertura confiada al reto del amor. La profundidad del juicio como revelación y no como condena. Cuando el Señor regresa y pide cuentas, su juicio no busca humillar, sino revelar. La rendición de cuentas es un momento donde cada siervo muestra lo que realmente hizo, lo que realmente amó, lo que verdaderamente creyó. El juicio es una verdad que sale a la luz. Una especie de espejo donde cada uno ve reflejado el fruto de sus decisiones. La parábola nos muestra que el juicio de Dios no es arbitrario. Es la manifestación de la verdad interior de cada persona. El que fue fiel es reconocido como tal, y el que fue negligente no puede ocultar su falta. Lejos de ser un tribunal despiadado, es una oportunidad para que cada obra encuentre su lugar y cada corazón exprese lo que ha cultivado. La parábola nos enseña que la vida entera es una preparación para ese encuentro final, donde no valdrán excusas ni máscaras, sino la sinceridad de haber respondido o no al don recibido. El juicio es, por tanto, un llamado a vivir desde ahora en coherencia, con transparencia y con un corazón dispuesto a la verdad. La multiplicación del bien como principio del reino. Uno de los aspectos más bellos de la parábola es la lógica divina que multiplica el bien. Quien produce fruto recibe aún más, no como un acto de favoritismo, sino como un reconocimiento profundo de su capacidad para amar y servir. Dios multiplica lo que el corazón generoso entrega. Este principio muestra que el reino de Dios no se rige por la lógica humana de acumulación egoísta, sino por la lógica del crecimiento en comunión. En el reino, cada acto de amor genera otro. Cada gesto de servicio inspira nuevos gestos. Cada obra buena abre puertas para obras mayores. Esta dinámica espiritual contrasta radicalmente con la mezquindad del siervo que enterró la mina. En su mundo, nada crece. En el mundo del reino, todo florece. Dios sueña con un corazón humano que crea, que aporta, que construye, que siembra sin miedo, y que sabe que cada semilla entregada en su nombre dará un fruto inesperado, abundante y transformador. La fidelidad visible en lo pequeño como preparación para lo grande. La frase "ha sido fiel en lo poco" revela que la verdadera grandeza espiritual se mide en los detalles. En los gestos que a simple vista parecen irrelevantes.
Las grandes obras nacen de la fidelidad diaria. Tal esfuerzo que se repite sin perder sentido. La parábola muestra que el siervo digno de confianza no empezó gobernando ciudades. Empezó administrando una sola mina. Lo que Dios mira no es la magnitud de la tarea, sino la disposición del corazón. Esta enseñanza invita a valorar lo cotidiano. Una palabra buena, un acto de paciencia. Una hora de trabajo honesto. Un servicio silencioso. Todo ello forma parte de esa fidelidad que construye el reino. La grandeza cristiana no se improvisa. Es el fruto de haber aprendido a responder correctamente a las pequeñas responsabilidades que Dios pone en nuestras manos. La vida espiritual se fortalece en los actos sencillos. Y quienes son fieles en ello están preparados para misiones más grandes y profundas. El llamado a superar el miedo para abrazar la misión. El miedo es un enemigo silencioso de la fe. Paraliza, oscurece, confunde y roba la creatividad. El siervo temeroso narrado en la parábola representa esa parte de nosotros que duda, que se siente incapaz o indigno. Su temor nace de una imagen distorsionada del Señor. Lo veía severo, exigente, como alguien que castiga el error. Esa percepción equivocada lo llevó a una decisión equivocada. La parábola enseña que la misión solo puede vivirse desde una relación de confianza con Dios. Quien teme a Dios como juez cruel no puede servirlo con libertad. La verdadera fe nace de la experiencia del amor. Y desde ese amor se desprende la valentía para arriesgarse. Dios no busca siervos paralizados, sino hijos que confíen en que Él sostiene cada paso. El miedo se vence caminando, trabajando la mina, atreviéndose a dar más de lo que uno cree posible. La misión cristiana siempre exige un paso fuera de la zona de comodidad. La responsabilidad espiritual como acto de amor y no de obligación. La administración de la mina no es una carga, sino una oportunidad para amar. El siervo fiel no trabaja por obligación o por temor al castigo, sino porque comprende que su Señor confió en él. Esta confianza es en sí misma una forma de amor. Dios nos confía sus dones porque cree en nuestra capacidad de crecer y de hacer crecer. La responsabilidad espiritual es, por tanto, un acto de reciprocidad afectiva. Respondo con amor al amor que me entregó primero. Esta perspectiva transforma la manera de vivir la fe. La oración deja de ser un deber para convertirse en un encuentro. El servicio deja de ser un peso para transformarse en una entrega. La misión deja de ser una imposición para convertirse en una misión personal profundamente abrazada. Quien comprende que la mina es un regalo divino, vive con un entusiasmo distinto, con una alegría que brota de saberse parte del proyecto amoroso de Dios. La pedagogía del tiempo, madurar para el reino. El intervalo de tiempo que transcurre entre la partida y el regreso del Señor no es un vacío, sino un aula divina. En ese tiempo, cada siervo madura, se confronta, se descubre, se prueba. El tiempo es el espacio en el que la libertad humana se expresa y en el que la gracia actúa silenciosamente. La parábola muestra que Dios no exige frutos inmediatos. Él respeta los procesos, acompaña los ritmos, sostiene los esfuerzos. El tiempo es un don que no debe ser malgastado ni enterrado. La vida entera es ese tiempo de formación, donde aprendemos a trabajar la mina con sabiduría,
humildad y determinación. Cada etapa de la existencia, juventud, adultez, ancianidad, tiene su modo particular de multiplicar los dones. En cada estación, Dios espera algo distinto, algo nuevo. Algo que solo puede brotar en ese momento específico. La pedagogía divina es perfecta. Nunca llega antes ni después de lo necesario. La responsabilidad espiritual como respuesta al amor de Dios. La parábola continúa invitándonos a reconocer que la responsabilidad que Dios nos concede no surge del miedo ni del simple deber, sino del amor que nos ha alcanzado primero. Cuando Jesús nos entrega una mina, un talento, una gracia, no lo hace como quien impone una carga, sino como quien ofrece una oportunidad para crecer, madurar y participar de su obra. Todo lo que Dios confía en nuestras manos tiene como raíz su amor y como destino nuestra plenitud. Por eso, la verdadera responsabilidad espiritual no nace del temor, sino de una profunda gratitud, que impulsa al alma a dar lo mejor de sí misma. Cada acción buena, cada gesto de entrega, cada proyecto noble que emprendemos por el reino, es una respuesta amorosa a un Dios que nunca deja de confiar en nosotros. La parábola nos recuerda que la peor manera de responder al amor divino es la pasividad. El dejar que el miedo nos paralice, el conformarnos con sobrevivir espiritualmente sin crecer. Dios nos llama a una vida fecunda. No por obligación, sino porque nos creó para la plenitud. La transformación interior como condición de fruto. Asimismo, este texto ilumina una verdad esencial. Nadie puede producir frutos verdaderos si no ha permitido primero que el corazón sea transformado por la gracia. Los siervos productivos no solo multiplican las minas, sino que muestran que su interior fue movido por la confianza en su Señor, por la fidelidad, por el deseo de agradarlo. En cambio, el siervo que esconde la mina revela su corazón herido, desconfiado, temeroso, incapaz de abrirse a la acción del amor. Esto enseña que la fecundidad no brota simplemente del esfuerzo humano, sino del estado del alma. Cuando permitimos que Dios renueve nuestro interior, cuando sanamos resentimientos, cuando dejamos que la luz del Espíritu ilumine nuestros miedos, entonces todo lo que hacemos comienza a florecer con una fuerza que supera nuestras capacidades. La parábola, por tanto, no es solo moral, sino profundamente espiritual. Llama a dejar que el alma sea moldeada por la confianza para que nuestras obras tengan vida. La madurez de un discípulo que asume su misión. En este sentido, la parábola también subraya la importancia de la madurez espiritual. Esa evolución interior que lleva al creyente a asumir con seriedad su misión en el mundo. La fe adulta es aquella que comprende que no estamos en la vida solo para recibir, sino también para aportar, para transformar, para ser colaboradores del reino de Dios. El discípulo maduro no espera circunstancias ideales. Actúa incluso en medio de dificultades e incertidumbres. Los siervos fieles actuaron sin garantías, sin saber cuándo regresaría su Señor, sin conocer los resultados exactos. Pero aún así trabajaron con dedicación, porque entendieron que su tarea tenía un sentido mayor. Esta madurez espiritual hoy sigue siendo urgente. Muchos cristianos viven una fe superficial, emocional, dependiente de momentos y estados de ánimo.
Pero Jesús nos llama a una fe sólida, comprometida, trabajadora, que no se rinde ni se estanca. La parábola es una invitación profunda a dejar la infantilidad espiritual y abrazar la misión con valentía y determinación. La tragedia de un corazón que renuncia a crecer. El siervo que entierra la mina representa la tragedia de tantos seres humanos que renuncian voluntariamente a crecer. Su gesto no es solo negligencia. Es renuncia, es una decisión de no avanzar. De quedarse en lo mínimo, de no arriesgar. De no entrar en el dinamismo del amor. Este personaje simboliza a quienes viven inmersos en el miedo, en la duda, en la desconfianza hacia Dios y hacia la vida misma. Enterrar la mina es enterrar los propios sueños, la vocación, los talentos, la capacidad de amar, la oportunidad de servir. Es dejar que la inseguridad domine todas las decisiones. Jesús denuncia esta actitud porque reduce al ser humano a una sombra de lo que podría ser. Cristo quiere vidas plenas, almas valientes, corazones que se abran a posibilidades nuevas. Por eso la parábola se vuelve un espejo doloroso. ¿Cuántas minas hemos enterrado por temor a fallar? ¿Cuántos dones están dormidos porque no nos sentimos capaces? ¿Cuántas llamadas hemos ignorado? ¿Por qué creemos que Dios exige demasiado? En realidad, Dios no exige, confía. Y ahí está el drama. Él confía más de lo que confiamos nosotros en nosotros mismos. El juicio como revelación del estado del corazón. Cuando el Señor regresa para pedir cuentas, no actúa como un tirano obsesionado con números o resultados materiales. Más bien, el juicio revela la verdad del corazón de cada siervo. Lo que se pone sobre la mesa no es la matemática del rendimiento, sino la calidad de la relación que cada uno tuvo con su Señor. Los que lo amaron y confiaron en él actuaron con creatividad, con entusiasmo, con dedicación. El que lo temió y lo malinterpretó actuó desde la desconfianza y la parálisis. Así, el juicio final del pasaje nos enseña que la verdadera rendición de cuentas ante Dios no es la de los éxitos externos, sino la de las disposiciones interiores. Dios nos preguntará cuánto amamos, cuánto confiamos, cuánto nos abrimos a su gracia, cuánto intentamos vivir según su voluntad. El juicio, entonces, no es un castigo arbitrario, sino la revelación de lo que cada uno decidió ser ante Dios. La luz divina simplemente expone la verdad que cada alma construyó. El reino como proyecto que nos incluye. Este pasaje también nos muestra que el reino de Dios no es una realidad abstracta, sino un proyecto vivo que necesita manos concretas para hacerse visible. Jesús nos incluye en su obra, nos confía tareas. Nos invita a trabajar junto a Él. El reino avanza cuando cada discípulo hace lo que le corresponde. Unos multiplican su carisma de servicio, otros su capacidad de consolar. Otros su don de liderazgo, otros su testimonio silencioso pero firme. Otros su capacidad de oración. Otros su creatividad para hacer el bien. La parábola rompe la idea de una fe pasiva, que solo recibe sin entregar. Dios quiere que su reino sea un proyecto compartido. Una obra conjunta donde cada uno aporta desde su unicidad. Por eso Jesús nos da minas diferentes a cada uno. Para que descubramos que cada aporte cuenta. Cada gesto importa, cada paso construye esperanza. El reino no se edifica solo con grandes milagros,
sino con fidelidades pequeñas sostenidas en el tiempo. La fidelidad como camino, no como evento. La parábola también enseña que la fidelidad no es un acto aislado, sino una manera de vivir. Los siervos que produjeron más minas no lo lograron en un solo día, sino en un proceso continuo de trabajo, perseverancia y constancia. La vida espiritual funciona igual. La madurez no se construye en un momento de emoción, sino en una serie de decisiones tomadas con paciencia y entrega. La fidelidad es levantarse cada día y decir sí a Dios una vez más, incluso cuando no se siente nada extraordinario. Incluso cuando la vida se vuelve repetitiva o difícil. La fidelidad es seguir sirviendo aunque nadie aplauda. Seguir amando aunque a veces duela. Seguir orando aunque no haya sensaciones. Seguir esperando aunque la respuesta tarde. Los siervos de la parábola entendieron que su misión era diaria. Así, Jesús nos invita a vivir una fe constante, que no se rinde ni se cansa. Una fidelidad que tiene raíces profundas y frutos abundantes. El resultado como fruto de la entrega, no del talento. Otro mensaje profundo de la parábola es que el resultado final no depende del talento natural, sino de la entrega del corazón. No se dice que los siervos fieles eran más capaces o más inteligentes, sino simplemente que hicieron algo con lo que se les dio. En cambio, el siervo infiel no hizo nada. Esta diferencia enseña que en el reino de Dios no importa tanto cuántas habilidades tenemos, sino cuánto nos entregamos. Hay personas con habilidades extraordinarias que, por falta de voluntad o miedo, no las usan. Y hay otras con talentos pequeños que, por su amor y esfuerzo, producen frutos inmensos. Dios mira el corazón, no el tamaño del don. Por eso, nadie puede excusarse diciendo: yo no tengo tanto que ofrecer. En el reino, la fecundidad depende de la disponibilidad, no del brillo. Cada pequeño esfuerzo, si nace del amor, tiene un valor eterno. La implicación escatológica del retorno del Señor. La parábola también tiene un fuerte contenido escatológico. Nos recuerda que Jesús volverá. Que la historia tiene un sentido, que el tiempo no es infinito y que el Señor pedirá cuentas amorosamente de lo que hicimos con la vida que nos regaló. Pero esta mirada escatológica no debe generar miedo, sino esperanza. El retorno del Señor no es el final de algo, sino la plenitud de todo. Es el momento en que lo escondido se revela. En que el bien sembrado en silencio finalmente florece. En que cada sacrificio oculto encuentra su recompensa. La perspectiva escatológica nos invita a vivir con propósito. A no desperdiciar los días, a trabajar con visión eterna. Quien vive sabiendo que Cristo volverá, no se queda paralizado, sino que se entrega con más pasión. Porque sabe que su vida tiene un destino glorioso. La escatología cristiana no es amenaza, sino impulso. El Señor que confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en Él. Uno de los elementos más conmovedores de esta parábola es la confianza que el Señor deposita en sus siervos. Mientras Él se ausenta, les entrega algo valioso. No para que lo custodien simplemente, sino para que lo hagan crecer. Este gesto revela un rasgo fundamental del corazón de Dios. Confía en nosotros aún sabiendo nuestras fragilidades, debilidades, límites y torpezas. Confía, porque nos ama, confía.
Porque nos creó capaces de más de lo que imaginamos. Confía, porque ve en nosotros una capacidad de transformación que quizás nosotros no vemos. La paradoja es que muchas veces nosotros desconfiamos más de nosotros mismos que Dios de nosotros. La falta de autoestima espiritual. El miedo al fracaso, el temor a equivocarnos. La comparación constante con otros. Nos paralizan y nos impiden desarrollar lo que Él puso en nuestras manos. La parábola nos invita a dejar de vivir desde la inseguridad y comenzar a vivir desde la confianza profunda en un Dios que no se arrepiente de habernos escogido. La ausencia temporal del Señor como espacio de libertad y crecimiento. La partida del Señor hacia un país lejano. Simboliza ese tiempo entre la ascensión de Jesús y su regreso glorioso al final de los tiempos. En ese tiempo, Dios no está ausente, pero tampoco irrumpe visiblemente para corregir cada error o aprobar cada decisión. Nos concede un espacio real de libertad, donde debemos aprender a elegir, a discernir, a actuar, a asumir consecuencias. Esta ausencia aparente es un acto pedagógico. El Señor quiere que sus discípulos maduren, que crezcan, que desarrollen criterio, que descubran su capacidad de colaborar con el reino. No somos marionetas. Somos hijos libres llamados a transformar el mundo. La ausencia del Señor no es abandono, sino confianza. No es silencio, sino oportunidad. No es vacío, sino desafío a sacar lo mejor de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué se nos concede entre su partida y su regreso? ¿Lo vivimos como oportunidad para crecer? ¿O como excusa para la negligencia? El dinamismo creativo del reino. La parábola deja claro que el reino de Dios es dinámico, no estático. No es una realidad que simplemente se protege, sino que se expande, crece, se multiplica, se transmite. Los siervos fieles entendieron que la gracia no se guarda, se cultiva. Quien ha sido tocado por el amor de Dios no puede quedarse inmóvil. Algo dentro de él lo impulsa a compartir, a servir, a crear, a arriesgar. Por eso, Jesús quiere discípulos activos, no espectadores. Quiere hombres y mujeres que comprendan que cada día trae una nueva oportunidad para dejar una huella de bondad, para sembrar esperanza, para multiplicar los dones recibidos. El reino no crece por inercia. Crece por la acción de corazones encendidos, que no se conforman con lo mínimo, sino que buscan siempre dar un paso más. Esta enseñanza nos confronta. ¿Vivimos la fe de manera creativa? ¿O repetimos gestos sin vida, enterrando la gracia bajo rutina sin alma? El temor como enemigo silencioso del espíritu. El siervo que esconde la mina actúa movido por el miedo. Un miedo paralizante, que no solo impide actuar, sino que distorsiona la imagen que tiene de su Señor. En su mente, el Señor no es alguien digno de confianza, sino alguien duro, severo, impredecible. Aquí Jesús revela una verdad profunda. Quienes viven con miedo a Dios nunca podrán dar fruto. El temor desfigura el rostro de Dios y envenena la vida espiritual. Muchas almas viven bajo una visión distorsionada de Dios. Un juez implacable, un vigilante severo. Un dueño exigente. Esa visión mata la creatividad espiritual. Apaga la alegría, paraliza el amor. La fe verdadera nace de la confianza, no del terror,
del cariño, no de la sospecha. De la certeza de ser amados. No de la angustia por fallar. El siervo miedoso nos enseña que la primera conversión que debemos hacer es la imagen que tenemos de Dios. Solo cuando lo descubrimos como Padre amoroso, nuestra vida comienza a florecer. La responsabilidad de no sofocar la luz interior. Esta parábola nos recuerda también que cuando no usamos la gracia que hemos recibido, no solo dejamos de crecer, sino que vamos apagando lentamente la luz interior que Dios encendió en nosotros. La omisión no es algo neutro. Tiene consecuencias espirituales. Enterrar la mina es enterrar la vocación. Enterrar el propósito, enterrar la pasión por el bien. Y cuando el alma se acostumbra a no responder a Dios, se va endureciendo, se vuelve indiferente. Pierde sensibilidad. El Evangelio nos alerta sobre ese lento deterioro. ¿Qué ocurre cuando dejamos de actuar por amor? Cada vez que ignoramos una inspiración del Espíritu, algo dentro de nosotros se apaga. Por eso esta parábola es una llamada urgente. No podemos permitir que la luz que Dios puso en nuestra vida se vuelva ceniza por culpa de la pasividad. La fe necesita movimiento, sin él, muere. La alegría de quien vive en misión. Uno de los aspectos hermosos del pasaje es la alegría implícita. ¿Qué viven los siervos fieles al presentar sus logros ante su Señor? Se percibe en ellos una satisfacción profunda. No por orgullo personal, sino porque saben que fueron capaces de responder a la confianza depositada en ellos. Esta alegría es la misma que experimenta todo creyente que vive en misión, que siente que su vida tiene sentido, que cada día aporta algo al reino. Es una alegría que no depende de los aplausos del mundo, sino de la certeza interior de estar dando frutos para Cristo. Quien vive para sí mismo termina vacío. Quien vive para Dios, tarde o temprano descubre una plenitud que nada ni nadie puede arrebatarle. La fecundidad espiritual que nace de la perseverancia. Los siervos fieles no produjeron fruto de la noche a la mañana. Su fecundidad fue fruto de la perseverancia. La parábola no describe el proceso, pero lo sugiere. Hubo esfuerzo, hubo tiempo, hubo constancia, hubo inversión, hubo atención. En la vida espiritual sucede lo mismo. Las virtudes no aparecen de inmediato. El corazón no se transforma en un instante. Las heridas no sanan de manera instantánea. Todo crecimiento exige perseverancia. Esa virtud silenciosa que sostiene la fe. Cuando las emociones se apagan. Cuando el cansancio pesa, cuando los resultados no son visibles. Jesús elogia a los siervos fieles porque no se rindieron. Porque siguieron trabajando aunque no hubiera aplausos ni certezas. La perseverancia es la tierra fértil del alma. Sin ella, el crecimiento es imposible. Con ella, incluso los dones más pequeños se convierten en fuente de vida para otros. El tesoro de la fidelidad oculta. La parábola destaca una fidelidad que no busca reconocimiento. Los siervos multiplicaron las minas sin esperar honores. Sin reclamar premio, sin exigir visibilidad. La fidelidad oculta es una de las virtudes más valiosas ante Dios. Porque no depende del ego, sino del amor puro. ¿Cuántas personas viven esta fidelidad silenciosa? Madres que sostienen un hogar con sacrificio. Ancianos que ofrecen su dolor en oración. Jóvenes que luchan contra tentaciones. Trabajadores que viven con honestidad.
Creyentes que sirven sin publicidad. Todo ese bien silencioso es parte del reino. Es la mina multiplicada en lo cotidiano. Jesús quiere recordarnos que lo que hacemos en silencio tiene un valor inmenso. Que la santidad más auténtica suele estar escondida, que las obras que nadie ve resplandecen intensamente en el corazón de Dios. La fidelidad invisible no pasa inadvertida para el Señor. La consecuencia natural de la inactividad espiritual. Cuando el Señor le quita la mina al siervo negligente, no lo hace para humillarlo, sino para enseñar una ley espiritual profunda. Lo que no se usa, se pierde. Cuando no oramos, perdemos sensibilidad espiritual. Cuando no perdonamos, perdemos libertad interior. Cuando no amamos, nuestro corazón se endurece. Cuando no servimos, perdemos alegría. Cuando no confiamos, la fe se debilita. La inactividad espiritual no es un estado neutro, es un retroceso. Por eso Jesús insiste en esta enseñanza con tanta fuerza. Porque sabe que el alma humana se deteriora cuando no se alimenta de entrega y gracia. La mina que se pierde simboliza esa pérdida interior. De quien no supo actuar cuando debía. No es un castigo divino, sino una consecuencia natural de la vida desconectada del amor. La responsabilidad de hacer crecer lo que Dios deposita en nuestras manos. La parábola vuelve a recordarnos que cada persona recibe de Dios algo único. Algo que no le pertenece en su totalidad, sino que le es prestado para administrarlo con responsabilidad y amor. No importa si lo que recibimos parece pequeño o grande, porque lo esencial no es la cantidad, sino la disposición del corazón para hacerlo fructificar. En este sentido, la parábola nos confronta con una verdad profunda. La vida misma es un tesoro entregado por Dios. Y cada día es un terreno fértil donde las decisiones, los actos de bondad, los sacrificios silenciosos, ese y los esfuerzos ocultos son semillas que deben germinar. Dios no nos pedirá cuentas de lo que no tuvimos, sino de lo que sí estuvo en nuestras manos y quizá dejamos dormir por miedo, pereza o desconfianza. Esa administración espiritual implica una mirada constante hacia adentro, donde descubrimos que la fe, para ser auténtica, necesita movimiento, riesgo y entrega. De lo contrario, corremos el riesgo de enterrar los dones, como lo hizo el siervo temeroso, creyendo que la inacción nos protege, cuando en realidad nos empobrece. El miedo como enemigo del crecimiento espiritual. Uno de los elementos más fuertes del relato es el temor que paraliza al siervo, que guarda la mina sin hacerla producir. Ese miedo es el mismo que hoy, en la vida cristiana, bloquea nuestra capacidad de servir, de amar, de evangelizar y de asumir compromisos profundos. El miedo crea una imagen distorsionada de Dios, haciéndonos creer que Él es exigente, duro o distante, cuando en realidad el Evangelio nos lo presenta cercano, paciente y misericordioso. Cuando el temor se instala en el alma, comenzamos a vivir la fe desde la defensa, y no desde la confianza. Nos volvemos cautos, retraídos, incapaces de dar pasos arriesgados, pero necesarios hacia la misión. Es un miedo que no solo paraliza, sino que también oscurece la verdad sobre el carácter de Dios. El siervo temeroso no falló porque perdió su mina, sino porque dejó que el miedo definiera su relación con el Señor.
Este pasaje nos invita, entonces, a preguntarnos si nuestro caminar espiritual está guiado por la confianza o por el temor, por la entrega generosa o por la autoprotección silenciosa. La fe que no arriesga, se marchita. La confianza como fundamento de toda misión. Si en la parábola uno de los siervos se paraliza por miedo, los otros dos representan la fuerza de la confianza. Ellos reconocen que la mina recibida no es un peso, sino una oportunidad, no es una carga, sino un puente hacia algo mayor. Esa confianza profunda en su Señor los impulsa a actuar con creatividad, con dedicación y con sentido de responsabilidad. Ellos no esperan instrucciones detalladas ni garantías de éxito, porque saben que la confianza es la base de toda misión auténtica. La fe cristiana se edifica sobre la confianza en que Dios sostiene, acompaña e ilumina nuestras decisiones cuando están orientadas al bien. Esa confianza no elimina las dificultades, pero sí les da sentido. No evita los tropiezos, pero transforma cada caída en un paso más hacia la madurez espiritual. Cuando vivimos desde la confianza, entendemos que Dios nunca nos pide resultados perfectos, sino fidelidad constante. De esa fidelidad brota un fruto que no solo bendice nuestra vida, sino que impacta a quienes caminan a nuestro lado. La fidelidad en lo pequeño como criterio del reino. Jesús subraya que quien es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Esta enseñanza revela un principio espiritual que se repite en toda la vida de fe. Dios no mide la grandeza en función de gestos extraordinarios, sino de la constancia en lo cotidiano. Es en lo pequeño donde se forjan los grandes corazones. Es en el silencio donde nacen las vocaciones sólidas. Es en las tareas humildes donde se fortalece el espíritu. La fidelidad en lo pequeño implica realizar con amor aquello que quizá nadie ve. Asumir con responsabilidad los detalles mínimos. Perseverar cuando nada parece cambiar. El mundo admira los grandes logros, pero Dios contempla con ternura los pasos pequeños que se dan en secreto. Esta parábola nos enseña que el reino se construye desde abajo, desde lo discreto, desde lo que a los ojos humanos parece insignificante. Y, sin embargo, es allí donde Dios prepara las almas para tareas más grandes. Porque solo quien aprende a amar en lo simple puede sostener la misión cuando se vuelve más exigente. El corazón humano como terreno que todavía no ha dado todo su fruto. Cada persona es un campo fértil que esconde capacidades, talentos y posibilidades que quizá aún no han salido a la luz. La parábola nos invita a reconocer que Dios ve en nosotros mucho más de lo que nosotros mismos alcanzamos a percibir. Él conoce el potencial oculto, la semilla que aún no ha germinado, la fortaleza que todavía no hemos descubierto. Cuando Jesús invita a sus siervos a negociar y producir, está afirmando implícitamente que todos poseen riquezas interiores, que pueden multiplicarse si se ponen en movimiento. Muchas veces, sin embargo, vivimos reducidos a una imagen limitada de nosotros mismos, creyendo que no tenemos suficiente, que no somos capaces, o que ya no hay tiempo para más. El Evangelio rompe esa visión estrecha y nos recuerda que mientras haya vida, hay misión. Mientras haya aliento, hay algo que ofrecer. Mientras el Señor no haya regresado, hay tesoros que aún deben producir fruto.
Dios no se cansa de ver lo mejor que podemos llegar a ser. La misión como participación en la obra de Dios. Los siervos que producen más no lo hacen para enriquecerse ellos, sino para honrar a su Señor. Esto revela una verdad espiritual profunda. La misión no es un empeño personal, sino participación en la obra de Dios. No trabajamos para nuestra gloria, sino para la suya. Cuando ponemos nuestros dones al servicio del reino, nos convertimos en colaboradores de Dios, en instrumentos de su misericordia, en puentes por los cuales Él alcanza a otros. Esta perspectiva transforma la manera de vivir y trabajar. Todo adquiere un significado mayor cuando se comprende que nuestra vida no está aislada, sino integrada en un proyecto divino. Incluso los esfuerzos más pequeños se convierten en ofrenda cuando se hacen con amor y con la intención de glorificar a Dios. La falsa seguridad de conservar sin arriesgar. El siervo que guarda la mina cree que conservarla intacta es suficiente. Sin embargo, Jesús nos muestra que conservar no es equivalente a ser fiel. Existe una falsa seguridad que nos lleva a aferrarnos a lo que tenemos, sin atrevernos a dar pasos que requieren fe. Esa actitud, aunque parezca prudente, es en realidad una renuncia silenciosa a la misión. Quien se aferra a lo seguro termina perdiendo la posibilidad de crecer. Quien no arriesga, no experimenta la acción transformadora de Dios. La vida espiritual no es un museo donde se conservan piezas inmóviles, sino una corriente viva que requiere movimiento, creatividad y valentía. El error del siervo no fue proteger la mina, sino creer que la misión consiste en evitar el error. Jesús nos enseña que la misión consiste en multiplicar el amor recibido, incluso cuando eso implique equivocarse, corregirse y volver a empezar. El juicio como revelación de lo que hemos hecho con la vida. Cuando el rey regresa, realiza un juicio que no se basa en apariencia, sino en los frutos obtenidos. Así será también en nuestra vida. El juicio de Dios no será un examen temido, sino una revelación de lo que hemos construido, con lo que Él nos entregó. No se trata de miedo, sino de verdad. Allí se mostrará cuánto amor dimos, cuánta fe sostuvimos, cuánta esperanza difundimos. Para quien vivió con generosidad, el juicio será una fiesta. Para quien administró con responsabilidad, será un momento de alegría y plenitud. Pero para quien enterró sus dones y dejó que el miedo definiera sus decisiones, será una ocasión de dolor, no por castigo divino, sino por la constatación de lo que la vida pudo haber sido. Esta parábola nos llama a vivir de tal manera que ese encuentro final con Dios, ese sea un abrazo lleno de frutos, donde podamos decir: hice lo que pude con lo que me diste. El reino como realidad dinámica que crece y transforma. El crecimiento de las minas entregadas simboliza un reino que está siempre en movimiento. Jesús no presenta el reino como algo estático, sino como una realidad viva que se desarrolla a través de las acciones y decisiones de quienes creen en él. Al contemplar esta parábola en toda su riqueza espiritual, descubrimos que no es simplemente un relato moral, sino una revelación íntima del corazón de Dios y del sentido de nuestra existencia. Jesús nos muestra que la vida no es un terreno para sobrevivir pasivamente,
sino una misión que se nos confía con amor y esperanza. Cada don que recibimos, talentos, tiempo, oportunidades, capacidades, fe, es una semilla que Dios deposita en nuestras manos para que crezca, se expanda y dé frutos que transformen el mundo y a nosotros mismos. No se trata de competir, sino de colaborar. No se trata de producir desde la exigencia, sino desde el amor. Dios nunca pide frutos sin antes haber sembrado. Nunca exige resultados sin antes haber entregado su gracia. La parábola también nos recuerda que la mayor amenaza para la vida espiritual no es la pobreza de dones, sino el miedo que paraliza, cierra el corazón y apaga la creatividad del amor. Ese temor, que surge de una imagen distorsionada de Dios, nos encierra en la pasividad, creyendo que lo seguro es no arriesgar. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fidelidad consiste en atrevernos a amar, a servir, a construir, aun cuando no tengamos la certeza del éxito. El siervo que entierra su mina representa a quienes viven una fe defensiva y apagada, mientras que los otros siervos representan a los que viven con confianza, sabiendo que Dios multiplica cada pequeño esfuerzo ofrecido con sinceridad. El retorno del Señor simboliza el momento en que cada uno deberá presentar ante Dios la historia de su vida. Ese encuentro no debe ser temido, sino esperado con alegría por quienes han hecho de su existencia una ofrenda de amor. Allí Dios revelará no solo lo que hicimos, sino también la belleza de todo lo que permitimos que Él obrara en nosotros. Y aunque la parábola tiene un tono serio al hablar del juicio, también es profundamente esperanzadora. Muestra que para quien se entrega y se arriesga, el Señor siempre tiene preparado más. Siempre abre puertas nuevas. Siempre conduce a una plenitud mayor. Vida, que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.